Hare Krishna, Haribol, bienvenidos a todos. Bueno, el día de hoy el tema es la fe. Entonces, uno podría preguntarse qué es la fe. Y en la clase o en la charla vamos a intentar responder esta pregunta y por qué alguna persona o algún practicante de conciencia de Krishna puede desarrollar fe, qué tipo de fe puede desarrollar y qué nivel de fe desarrolla el practicante de conciencia de Krishna. Entonces primero vamos a cantar el mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, el verso que vamos a leer hoy es 439. Capítulo 4 pertenece al conocimiento trascendental. El verso dice: Shraddhaval lavate gyanam tat para samyatendriyaha gyanam lagdva param shantim achirenadi gachati. Traducción palabra por palabra. Shraddhavam, un hombre fiel. Lavate, alcanza. Gyanam, conocimiento. Tat paraha, muy apegado a él. Samyata, controlado. Indrai, sentido. Gyanam, conocimiento. Labdva, habiendo alcanzado. Param, trascendental. Shamtim, paz. Achirena, muy pronto. Adigachati, logra. Traducción. Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento. Y al adquirirlo, encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Ese conocimiento en estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna. Se dice que uno es fiel cuando piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y del canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que limpia el corazón de uno de toda su suciedad material. Y por encima de esto se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento de conciencia de Krishna. Entonces, pidiendo el permiso y las bendiciones de nuestros maestros espirituales predecesores, Srila Prabhupada, fundador Acharya de la ISKCON, mi maestro espiritual, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Purusha Swami Kinamine Namaste Gora Vrindavana Charana Premata Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Goloka Dhamma Prantaregata de los devotos. Entonces, aquí el verso nos está haciendo reflexionar sobre algunas palabras importantes, como primero una persona que es fiel. Entonces, mi maestro espiritual siempre nos habla de que él en Brasil ve muchas calcamonías en los autos, por ejemplo, donde dice Dios es fiel o el Señor es fiel. Y siempre Maharaj
nuestro gurú nos pregunta, ¿y yo? ¿Yo soy fiel? Porque el Señor sí lo es. El Señor, como vimos la clase pasada, las promesas de Krishna, el Señor es fiel. Entonces, la cuestión es ¿por qué yo soy o no soy fiel? ¿Y a qué se debe eso? Otro punto muy importante que nos está hablando es de conocimiento trascendental. Entonces, si vemos en el verso anterior, el número 38, en la traducción nos dice, en este mundo no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es el fruto maduro de todo misticismo, y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento internamente a su debido tiempo. Significado. Cuando hablamos de conocimiento trascendental lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional. Y cuando uno se sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte, pues disfruta de paz interna. Este conocimiento y la paz culminan en el estado de conciencia de Krishna. Esa es la última palabra del Bhagavad Gita. Paz interna, un estado así muy buscado por todos, sí, por todos los seres que estamos habitando este planeta, esta plataforma material. ¿Por qué es esta continua búsqueda de paz? Porque en verdad, de donde somos almas espirituales, en el mundo espiritual, somos plenos de bienaventuranza, eternos y plenos de conocimiento. Por eso es esta continua búsqueda. Pero sabemos que en este mundo material nada va a llenar eso, nada que sea referido a lo mundano, a lo que tenga que ver con este mundo material. Y es un conocimiento trascendental porque habla de Krishna, si no sería un conocimiento ordinario, un conocimiento común de este mundo material. Entonces nos está diciendo solo por hablar de Krishna, por saber de Krishna en este conocimiento trascendental, vamos a obtener la paz. ¿Por qué? Porque como dice aquel famoso verso, saber que Krishna es el disfrutador supremo, el propietario supremo y el amigo supremo de todos, uno alcanza la paz. Entonces, en un libro mi maestro espiritual nos explica, dice, la razón y la fe. La razón. El intelecto utiliza la potencia de la razón para sus resoluciones y propuestas. El ser humano es un ser racional. Sin embargo, el intelecto tiene otra potencia igualmente poderosa, la fe. ¿Qué es la fe? Ese ente tan desacreditado por una especie de arrogancia intelectual. Se piensa que la fe surge en la mente de las personas sentimentales y nada filosóficas. Eso es un puro engaño. La fe es la percepción subjetiva de una realidad no comprobada por los sentidos. Es pura intuición espiritual. Es algo íntimo y sublime, estrictamente personal. No debe equipararse con la creencia y la superstición, ni tampoco lo que se considera como fe ciega. A diferencia de la fe ciega, es importante decir que la fe debe ser cultivada, alimentada por la razón. Entonces, nosotros para así tener fe, debemos usar el intelecto, la razón, el conocimiento. Si nosotros no tenemos argumentos, si no tenemos bases donde construir esta fe, nuestra fe va a ser débil. Por eso vemos que muchas personas en un principio se acercan a conciencia de Krishna y luego, así como llegan,
también se van, porque no han cultivado su fe. La fe debe ser cultivada todos los días, con la lectura, con la asociación de los devotos, con escuchando sobre Krishna, haciendo cosas para Krishna. Lo mismo que si nosotros depositamos la fe en cualquier otra actividad. Si yo deposito fe en que quiero hacer una carrera y graduarme de tal título, debo esforzarme, debo dedicarme todos los días. Así para cualquier actividad, lo mismo en conciencia de Krishna. Y nos está diciendo que la fe va más allá de la percepción lógica de nuestros sentidos materiales. Es algo sublime, está más allá de nuestra percepción. Entonces, no podemos entender así la fe sin conocimiento. Por eso se nos dan los libros, por eso se nos dan las escrituras. Mi maestro espiritual escribe: ¿cómo podemos llegar a tener fe en las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita? Debemos utilizar todo el potencial de nuestra inteligencia, fundamentada en la razón, hasta llegar a la conclusión de que podemos depositar nuestra fe en estas enseñanzas. Entonces, por el simple hecho, como nos dice el verso, que por actuar en conciencia de Krishna uno puede lograr la máxima perfección, eso es fe. Aunque no lo entienda, aunque no esté en grado de comprender que por esta simple actividad va a pasar tal cosa, eso es mi convicción. Por ejemplo, mi fe se basa en el ejemplo de mi maestro espiritual. Yo viendo que él practica y actúa en conciencia de Krishna y él ha purificado su corazón y ha avanzado en su proceso espiritual, es un ejemplo que a mí me da convicción, que a mí me da determinación, que a mí me da así el deseo de querer desarrollar las mismas cualidades. Entonces uno debe depositar la fe en el proceso. Podemos entender que hay diferentes tipos de fe. Entonces, tenemos un capítulo completo en el Bhagavad Gita, capítulo 17, que habla sobre exactamente las divisiones de la fe. Entonces, en el primer verso, en el significado, Srila Prabhupada dice, en el verso 439 en el que leímos, se dice que una persona que es fiel a un determinado tipo de adoración, paulatinamente se va elevando a la etapa del conocimiento y llega a la etapa más elevada y perfecta de la paz y prosperidad. Ahora bien, si uno sigue con fe ciertas reglas que no se mencionan en las escrituras, ¿cuál es su posición? Esta duda de Arjuna va a ser aclarada por Krishna. Esto es muy importante, la duda, porque si nosotros leímos el verso 439 que nos habla de una persona fiel, el próximo verso, el 440, nos dice: pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda no hay felicidad ni en este mundo ni en el otro. O sea, hemos intentado en la clase pasada establecer que Krishna hace promesas y él va a cumplirlas. Esto debería ayudarnos a liberarnos de las dudas. Un punto importante. Porque Krishna no es un ser ordinario. Siempre debemos recordar, hacer el esfuerzo de que estamos en contacto con algo sublime, trascendental, supremo. Y por eso se nos da las reglas y regulaciones. Esto es para nuestro beneficio solamente. No es así un castigo. No es porque Krishna nos está así
dando con el látigo. No, porque todos venimos de diferentes realidades con nuestros karmas y debemos alinearnos todos en lo que es el proceso de conciencia de Krishna. Y para esto debemos seguir reglas y regulaciones que nos van a ayudar a desarrollar el proceso en el que estamos practicando. No es que se nos impone sin ningún argumento. Un devoto que sigue conciencia de Krishna debe ser inquisitivo. Si le dicen que debe seguir reglas y regulaciones, debe preguntar por qué. Debe preguntar su fundamento y no pensar que lo están oprimiendo, no pensar que le están imponiendo las cosas. Debe usar la razón, debe usar el intelecto, debe usar la inteligencia. ¿Por qué debo hacer tal cosa? ¿Por qué debo seguir los 4 principios? ¿Por qué debo ser regulado en mis actividades? ¿Por qué? ¿Por qué? Debe, así como nos está diciendo, debe cultivar la fe. En el segundo verso del capítulo 17, el significado nos dice: aquellos que conocen las reglas y regulaciones de las escrituras, o sea, ya un practicante, pero que por pereza o indolencia dejan de seguirlas, están gobernados por las modalidades de la naturaleza. Ellos adquieren una naturaleza que es de una calidad específica. La entidad viviente adquiere diferentes tipos de mentalidades según su relación con las modalidades materiales. Pero esa naturaleza se puede cambiar si uno se relaciona con un maestro espiritual genuino y se rige por las reglas y las escrituras. Se concluye, pues, que fe ciega en una determinada modalidad de la naturaleza no puede ayudar a una persona a elevarse a la etapa de la perfección. Uno tiene que considerar las cosas cuidadosamente con inteligencia, en compañía de un maestro espiritual genuino. De ese modo uno puede cambiar su posición e ir a una modalidad superior de la naturaleza. Lo podemos ver en nosotros mismos. Cuando llegamos a conciencia de Krishna, por lo menos voy a hablar personalmente, estaba en ignorancia, con una mezcla de pasión, pero plenamente en ignorancia, porque desconocía a Krishna. Eso es ignorancia. Desconocía quién era la suprema personalidad de Dios, qué relación tenía con Dios, cuál era mi posición. Todo el otro conocimiento era absurdo si no sabía sobre eso. Eso es ignorancia. Este proceso me está ayudando a salir de esa modalidad de la ignorancia plena y entrar así en pasión e intentar ir a la modalidad de la bondad. Este es el esfuerzo del devoto. El devoto debe intentar estar en la bondad. Claro, debe estar en la pasión, porque en la pasión es acción. Quien vive afuera debe estar en pasión, porque debe hacer actividades. Pero esas actividades deben estar dedicadas a Krishna, para purificar la acción, hasta así intentar cultivar dentro de su corazón la modalidad de la bondad. En el tercer verso nos dice: según su determinado tipo de fe, uno se junta con ciertas personas. La fe y la existencia artificiales producto de ello son algo material, o sea, el olvido de Krishna es algo material. Shraddha en un principio procede de la modalidad de la bondad. Puede que uno tenga fe en un semidios, o en un dios creado, o en alguna invención mental. Se supone que la fuerte fe de uno produzca obras de bondad, pero en la vida material condicionada ninguna obra está completamente purificada. Todas las obras están mezcladas. Mientras la fe de uno no esté totalmente en el plano de la bondad purificada, la fe está sujeta a que la contamine cualquiera de las modalidades de la naturaleza material. Las modalidades de la naturaleza material se expanden hasta el corazón. De manera que según la posición del corazón, que está en contacto con una determinada modalidad de la naturaleza material, se establece la fe del individuo. Entonces, esto es muy importante porque nos está hablando de la posición de nuestro corazón. Y nuestro corazón, ahí está nuestra conciencia.
O sea, estamos nosotros como almas espirituales y está Krishna como la superalma. Si nosotros no tenemos conciencia de Krishna en nuestro corazón, significa que estamos en pasión o en ignorancia, sobre todo en ignorancia. Entonces, lo que nos ayuda el proceso de conciencia de Krishna es de revivir, despertar nuestra conciencia de Krishna en nuestro corazón. Y el verso que leímos nos dice que por cantar el Mahamantra Hare Krishna, nuestro corazón se va a limpiar, como dice Cheto Darpanam Marshanam, de todas las suciedades, de todos los anartas, de todas las cosas indeseables o los malos hábitos. ¿Por qué? Porque estos malos hábitos o viejos hábitos nos llevan a la modalidad de la pasión y la ignorancia. Nos sacan de la bondad, de que el devoto está intentando, así, con tanto esfuerzo, estar en esa modalidad. En el Chaitanya Charitamrita, otro libro, así otra escritura que leemos, nos explica: Shraddha, o la fe, es la fe segura y firme en que al prestarle a Krishna un amoroso servicio trascendental, uno automáticamente realiza todas las actividades secundarias. Esa fe es favorable para el desempeño del servicio devocional. Shraddha significa fe firme, y la fe firme es confianza. Confío en ti significa que tengo una fe firme en ti, ¿no es así? Así que confianza significa fe firme. Fe firme significa, ahora bien, mientras Dios sea mi proveedor de pedidos, confío en Él, y tan pronto como se niega a satisfacer mi pedido, no confío en Él. Eso no es fe firme. Dios me está poniendo en aprietos, aún así confío en Él. En ninguna circunstancia la fe se retira. Eso es fe firme, incondicional. Entonces, un punto muy importante para esto es: cada uno tiene su cuota de felicidad y sufrimiento. Krishna le da a cada uno lo que merece, ni más ni menos, ni más felicidad ni más sufrimiento. Entonces, ¿por qué no tengo tal cosa? No es porque Krishna no quiere, porque no tengo méritos. ¿Por qué estoy sufriendo? Porque hice mi mérito para sufrir. Tengo que hacerme responsable. Eso es ser consciente de Krishna. Eso es ser así, eso es obtener conocimiento para que me ayude a salir de la posición en la que estoy. Si no, el conocimiento que me llega va a ser un obstáculo para que yo avance. ¡Ay, me está juzgando! ¡Ay, me está criticando! ¡Ay, me está poniendo en una posición que me expone! No, me está solo mostrando en qué posición estoy. Tengo que tomarlo con madurez. Gracias Krishna, que me da esta posibilidad de entrar en contacto con este conocimiento. Todos nosotros así estamos al principio de nuestra etapa espiritual. No debemos asombrarnos que cosas que nos dicen nos duelan en el corazón, porque nuestro ego falso está muy crecido. Entonces, es obvio que nos va a doler, pero hay que así tomarlo como parte del proceso que estamos haciendo. Bueno, hablando del proceso de conciencia de Krishna, Srila Prabhupada nos explica las etapas del proceso en cuanto a Shraddha, en cuanto a fe. La primera etapa, donde uno adopta el proceso de conciencia de Krishna, se llama Adau Shraddha. Adau significa el comienzo, el inicio, donde uno tiene que ser inquisitivo de querer entender. Entonces Srila Prabhupada dice, sí, lo primero es Shraddha, tenemos que tener esta intención.
tal como cualquiera que viene a nosotros. Tiene un poco de fe. Shraddha significa el movimiento para la conciencia de Krishna es bueno. Tratemos de entender qué es. Todo es perfecto. Lo primero es que deben creer que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Shraddha significa convicción firme en las palabras de Krishna. Si tienes dudas, entonces eso no es fe. La siguiente etapa. ¿Cómo mantener mi fe firme en Krishna? Y entender que es Krishna Tattvena o Krishna la verdad absoluta. La siguiente etapa es Tata Sadhusanga. Si tienen Shraddha, sí quiero a Krishna en esta vida, debo hacer todo lo que me pida. Entonces esa determinación se llama Shraddha. Entonces, si quieren desarrollar esa determinación, deben de relacionarse con sadhus, con santos, santas, con practicantes de conciencia de Krishna. Y desarrollan apego por Krishna. Ahora, para aumentar esa fe, relacionarse con los sadhus, aquellos que están desarrollando o cultivando la conciencia de Krishna. Entonces vemos que en estas dos primeras etapas nos está diciendo ser inquisitivos, cuál es nuestra intención, tener una convicción firme, tener determinación, asociarnos con sadhus o los devotos. Entonces estos son argumentos que se deben cultivar para que nuestra fe se mantenga, inclusive nuestra fe aumente. No es que si yo no hago estas actividades, mi fe va a ser siempre la misma que cuando yo me acerqué. Srila Prabhupada nos está poniendo la atención en este punto muy importante, porque un punto muy importante es el entusiasmo. Los devotos de conciencia de Krishna de muchos años saben que esto es fundamental. Siempre uno debe encontrar algo nuevo en conciencia de Krishna que lo estimule, que lo entusiasme, que lo atraiga, porque si no, se le vuelve monótono. Ay, esto ya lo sé, uy, esto ya lo escuché, esto ya me lo dijeron. Y empieza a negligenciar el proceso. Empieza a bajar la guardia. Y Maya, la ilusión, está siempre esperando. Siempre. Ella no es que porque nosotros por un momento salimos se rindió. No. Ella está ahí. En cuanto nosotros, en nuestro proceso, en nuestro sadhana, nos volvemos débiles, ella nos va a atacar. Krishna y Srila Prabhupada nos muestran muchas veces este punto. En una clase de Srila Prabhupada, hablando con un devoto, el devoto le pregunta: ¿cómo es que Shraddha, fe, no existe en una persona y sí existe Prabhupada? No, Shraddha está ahí, hay que despertarla. El devoto: entonces, ¿Shraddha está en cada persona? Prabhupada: sí, por eso digo que está cubierta. Esa cobertura tiene que ser quitada. Esa ignorancia tiene que ser quitada. En el verso 241 del Bhagavad Gita, en el significado nos dice: una fe firme en que el proceso de conciencia de Krishna lo elevará a uno hasta la máxima perfección de la vida se llama inteligencia. Fe significa confianza inquebrantable en algo sublime. Aquel cuya mente no está fija de un modo firme lo distraen diversos tipos de actos fruitivos. Entonces nos está hablando de inteligencia. Buddhi Yoga, inteligencia trascendental, conocimiento trascendental. Y este conocimiento lo otorga Krishna. En la medida en que ese devoto se entrega, en la medida que ese devoto quiere conciencia de Krishna, yo le doy inteligencia, dice Krishna.
Y nos está diciendo que aquel que no tiene una mente fija, firme, es atraído por los impulsos, por lo seductor del mundo material. Entonces uno debe estar así, consciente de su conciencia. ¿Dónde está mi conciencia? ¿En qué actividad está mi conciencia? Esto no es para, ay, qué mala persona o qué mal devoto que sea, no. Esto es para autoanalizarse. A pesar de que yo estoy haciendo el proceso y a pesar de que estoy haciendo actividades, ¿en cuáles puntos estoy fuerte? ¿En cuáles puntos todavía me cuesta trabajar? Bueno, si quiero trabajar esos puntos, ¿qué debo hacer? Preguntarle a los devotos que están practicando, Prabhu, madre, ¿a usted le pasó esto? ¿Usted en este punto filosófico, cómo lo entiende? Para eso está el sadhusanga, para tener conocimiento, para ayudarnos en el proceso de conciencia de Krishna. En el verso 8:28 nos dice, aquel que tiene un poquito de fe en el Bhagavad Gita debe aprender el Bhagavad Gita con un devoto porque afirma que el Bhagavad Gita solo pueden entenderlo los devotos. Eso es un signo de fe. Ese devoto es el maestro espiritual. Ese devoto que es el maestro espiritual, él está empoderado por Krishna. Él hace y habla solo de Krishna. No juzguemos a un maestro espiritual por las actividades que hace. Si él es un maestro espiritual, tiene sus méritos, y las cosas que haga, él lo verá con Krishna. No es la actitud de un devoto juzgar a otro devoto. Siempre un devoto debe mirarse a sí mismo, porque juzgar a otro devoto me pone en una posición de creerme de ser superior. Eso no es la actitud que debe tener un practicante de conciencia de Krishna. La actitud es, si esa devota o ese devoto está en conciencia de Krishna, es porque Krishna sí lo quiere. Porque Krishna sí lo quiere. Así como estoy yo, porque Krishna sí lo quiere. Si Krishna no lo quiere, yo saldría de conciencia de Krishna. Verso 7:30 del Bhagavad Gita. Aquel que está verdaderamente elevado en el proceso de conciencia de Krishna, no le importan los otros procesos. Él tan solo se dedica directamente a actividades del proceso de conciencia de Krishna y con ello alcanza de hecho su posición constitucional de servidor eterno del Señor Krishna. Al estar en esa situación, él se complace en oír y glorificar al Señor Supremo por medio del servicio devocional. Él está convencido de que por el hecho de hacer eso, todos sus objetivos se cumplirán. Esta fe resuelta se denomina Drita Vrata y es el comienzo del Bhakti Yoga o del servicio amoroso y trascendental. Entonces, el punto principal de todo esto es desarrollar convicción. Sí, como ya dije en una clase pasada, la fe es personal e íntima. Cada uno debe cultivar su propia fe. Estamos para acompañarnos, pero ninguno puede poner, a no ser el maestro espiritual, la semilla de Bhakti Yoga en nuestro corazón. Por eso es tan importante acercarnos a un maestro espiritual, porque él, simplemente él, nos puede dar Krishna. El maestro espiritual es quien nos da Krishna. Entonces Srila Prabhupada nos explicaba, el maestro espiritual nos da Krishna y Krishna nos pone al maestro espiritual. Porque Krishna actúa desde dentro y desde fuera, para ayudarnos en el proceso de conciencia de Krishna. Debemos ver al maestro espiritual como la misericordia en persona. Es ese ser, esa persona que me va a ayudar a salir de donde estoy. No significa que
porque si yo no tengo mi maestro espiritual, no soy iniciado, no puedo tener contacto con un maestro espiritual, no. Yo puedo pedir sus contactos, email, WhatsApp. Hoy en día la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Y entrar en contacto con el maestro espiritual. Y tener una relación así formal de un devoto con un sannyasi, con un maestro espiritual. Y preguntarle sobre mi vida, sobre mi proceso en conciencia de Krishna para que me ayude. Esto significa entrega. Esto significa rendición. Si nosotros no damos este paso en conciencia de Krishna es muy difícil. Entonces nos podríamos preguntar qué es tener fe. Después de leer el Bhagavad Gita, se debe llegar a la conclusión del Bhagavad Gita. 1. Debe abandonar todas las demás ocupaciones y adoptar el servicio del Señor Supremo, Krishna, la personalidad de Dios. No abandonar mis actividades, no. Adaptar todo lo que hago como una ofrenda a Krishna. Si uno está convencido de esa filosofía de vida, eso es tener fe. Ahora bien, el desarrollo de esa fe constituye el proceso de conciencia de Krishna. El proceso significa que paulatinamente vamos a desarrollar fe, aumentar nuestra fe. Pero debemos practicar. Como nos dice la literatura védica, constantemente e ininterrumpidamente. Porque estas son nuestras armas para defendernos de Maya. Una mente que está ocupada en actividades de conciencia de Krishna no está ocupada en actividades de Maya y viceversa. Simple, muy simple. El proceso es muy simple. Entonces, podemos hablar de Shraddha y lo contrario sería Ashraddha. Muchas palabras en sánscrito cuando tienen la A por delante significa lo opuesto. Ashraddha significa la persona que no tiene fe. Esta es la situación de prácticamente la mayoría de la población mundial. Sin embargo, no están incluidos en este grupo aquellos que se rinden integralmente a Krishna y tienen fe absoluta en sus instrucciones. Ellos tienen todas las posibilidades de escapar del samsara. Se observa que hay quienes de una forma u otra se relacionan con las enseñanzas de Krishna en el Bhagavad Gita, pero no llegan al punto de rendirse a él porque su fe es selectiva, no es integral. A menudo su fe en Krishna se mezcla con la fe en otras divinidades. Entonces nos está hablando, como ya hablamos la clase pasada, de ananya, exclusividad. Krishna nos está pidiendo exclusividad en nuestra adoración. Eso es ser un devoto de Krishna. El devoto de Krishna adora solo a Krishna. Ahora, si yo determino que en este punto de mi vida o en esta existencia quiero ser solo un bienqueriente de Krishna o un bienqueriente de los devotos, está perfecto. Puedo tener diferentes tipos de adoración, pero no voy a alcanzar el punto que alcanza un devoto que adora solo a Krishna. Entonces, esto da lugar a que yo no crea expectativas y si no alcanzo eso no me frustre. Si no me frustre, no tenga ira por los otros practicantes. Cada uno decide su punto, cada uno decide su proceso. Las posibilidades son iguales para todos, nos dice Krishna. Mi misericordia para todos, como la lluvia, cae sobre todos por igual. Uno decide.
hasta qué punto quiere tomar esa misericordia. Entonces, podemos hacer un punto por aquí, recordando que es muy importante los argumentos que fuimos leyendo para desarrollar la fe. Entonces, si quieren preguntar, así aportar algo, son bienvenidos. Si quieren pueden escribir en el chat o levantar la mano y hacer las preguntas directamente. Marcelo. Hare Krishna, Hari, gracias por la clase, Prabhu, reverencias. Yo quería preguntar acerca de, estuvo hablando del concepto de Shraddha, que es fe, y acá en el 439 traduce Shraddhavan como un hombre fiel. Y le quería preguntar si serían sinónimos la fe y la fidelidad, y en qué punto estarían conectados esos conceptos. Haribol. Entonces, como vimos, en el verso 439 nos habla de la persona fiel y el siguiente verso nos habla de la persona infiel. Y nos hace una diferencia muy pequeña y muy importante, la duda. Aquel que tiene duda de que Krishna es la suprema personalidad de Dios es un infiel. Y aquel que está convencido de que Krishna es la suprema personalidad de Dios es fiel. No hay otros parámetros. Ahora, ¿cómo yo me convierto en una persona que tiene fe? Entonces, nos está diciendo, el primer paso es creer que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Y me acerco a los devotos, me acerco al proceso. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Me interesa. Quiero saber algo. ¿Por qué están en esa práctica? ¿Qué es lo que están haciendo? Ese es el primer paso, que nos está... Esto es un punto muy importante, que una vez le pregunté a mi guru, que muchos devotos hablamos misericordia sin causa. ¿No? Krishna nos da la misericordia sin causa. Bueno, la misericordia sin causa es que por no haber tenido méritos, Krishna igualmente me hizo acercar a los devotos. Ahora está la misericordia con causa. Por mi esfuerzo, por mi determinación, convicción y etcétera, todos los argumentos que leímos, Krishna me va a ayudar. Porque Él me lo promete. No dudo. Siempre es este punto. No puedo creer, o sí puedo creer, que lo que me está diciendo Krishna puede ser o no ser. No. Srila Prabhupada nos dice, si Krishna quiere algo, va a ser. Y si Krishna no lo quiere, no va a ser. Nada ni nadie va a hacer que eso suceda. Si Krishna lo quiere, es así, porque es la suprema personalidad de Dios. Entonces, fe significa que porque yo me estoy dedicando a esta actividad es la actividad más importante de mi existencia, no de esta vida. Es lo más importante para mí, y nuestro maestro espiritual nos explica, no es importante de dónde yo vengo, lo importante es de acá para adelante qué posibilidades tengo, hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Entonces, si yo estoy convencido de que este proceso espiritual me va a ayudar a encontrar, por lo menos en un punto, una paz interna, voy a adaptarlo. Si es lo que me está preocupando en esta existencia, este ir y venir de mi mente que me tiene sufriendo, ¿por qué no voy a querer un poco de paz? Después lo que venga más adelante, en el proceso de conciencia de Krishna, tengo que ir trabajándolo.
sobre todo nos está diciendo el Mahamantra, es la única manera. La única manera, la única manera. Porque estamos cantando los nombres de Krishna, estamos queriendo esa asociación. Si no, Prabhupada nos diría, bueno, tenemos opción P, C, D, F, J. No hay, no hay. Como si... Haribol, muchas gracias. Javi, no me quedó claro cuando hablamos de escrituras, de libros, y cuando hablamos de las leyes de la naturaleza. La naturaleza, yo puedo decir, es una creación que está en orden a Krishna. Cuando usted dice lo de las leyes materiales de la naturaleza, estamos hablando cuando el ser humano como entidad viviente queda acá, digamos, como en las leyes de la naturaleza, de lo mundano, de lo material, y no ve la trascendencia, pero la naturaleza de por sí como entidad viviente está en orden a esa suprema conciencia. ¿Es así? Hare Krishna, Madre. Bueno, entonces, cuando nos referimos a escritura, son todas las escrituras reveladas. En nuestro caso, los Vedas. Pero también está la Biblia, el Corán. Todas estas son escrituras reveladas donde Krishna, en sus diferentes formas como Dios, está instruyendo a la humanidad. ¿Sobre qué lo está instruyendo? Sobre algo específico, sobre esa población, ese lugar y ese momento. Es perfecto donde cada uno está, porque ahí está su conciencia. Cada uno está obteniendo un conocimiento trascendental según sus capacidades de conciencia, según el estado de conciencia que obtiene. Cuando nos referimos a la naturaleza material, cierto que es una creación divina, porque viene del divino, viene de Krishna, pero tiene que ver con una energía inferior, una energía mundana, que pertenece solo a este plano material. Luego está el plano espiritual, pero todo es Krishna, todo pertenece a Krishna. Lo único que Él nos dice de salir de aquí, porque nosotros no pertenecemos a esta energía, sino a una energía divina. Pero como tenemos la tendencia a acomodarnos fácilmente a las dos realidades y cómodamente nos quedamos acá, Él nos está diciendo, pero no es ahí donde tienen que estar. No nos está juzgando, no nos está diciendo qué mal, nos está diciendo no, acordate que ese no es tu lugar. Y por no ser tu lugar te está pasando lo que te está pasando. Miriam. Sí, gracias. Bueno, yo siento un amor profundo por Jesús. Desde niña, antes de conocer a Krishna, yo le debo muchas cosas a Jesús y me ha salvado de muchos peligros Jesús y María. Si bien no voy al templo, o sea, me dedico más a la doctrina nuestra, Krishna, pero ese amor que yo siento por Jesús y María no lo puedo quitar de mi corazón. Haribol, Madre, reverencia. En ninguna parte Srila Prabhupada nos dice que saquemos del corazón eso. En ninguna parte. Gracias. Srila Prabhupada siempre nos dijo, usted quiere ser cristiano, séalo, practique. Usted quiere ser un musulmán, séalo. En el sentido, Madre, Jesús para los devotos es un maestro espiritual. Porque está hablando de Krishna, está hablando de Dios. Entonces, pero aparte nos promete lo mismo, porque Jesús dice prácticamente, abandonen este mundo que está lleno de tentaciones, y habla de un universo prácticamente, o sea, un universo donde vamos a ser felices. O sea que si uno compara un poco,
se da cuenta que Jesús está proponiendo lo mismo que Krishna. Dejen este mundo que es un desastre, donde hay un mundo superior. O sea, de alguna manera se conecta. Pero ese amor, yo creo que llegué a Krishna gracias al amor por Jesús. Porque yo de chiquita siempre amé a Jesús y a la Virgen. Y ese amor como que hizo que Krishna apareciera y bueno, el amor ya estaba y se expandió. El amor no se divide, el amor se expande. Es como una madre cuando tiene 5 hijos, no es que divide el corazón en 5 partes, lo expande en cinco partes. Y bueno, yo le agradezco que me haya dicho esto, porque yo siempre pensaba, yo no puedo abandonar, aparte he tenido, por ejemplo, sé cosas de que Jesús me ha ayudado un montón de veces, y María también, y bueno, no les puedo cerrar la puerta, decirle, bueno, ustedes ya me ayudaron, punto. Y bueno, por eso le agradezco lo que me está diciendo, que no es un impedimento. No, madre, Pero al bueno, contrario, debemos tomarlo como nosotros en un momento nos relacionamos con Dios a través de Jesús. Yo también era un monaguillo de la Iglesia Católica. Pero Conciencia de Krishna nos está dando algo más específico sobre Dios. Nos está diciendo quién es, dónde vive, qué le gusta. En ningún momento nos está diciendo es mejor por el hecho de que lo otro no es válido. No. Nos está diciendo tome conciencia de Krishna a su práctica espiritual. Si usted quiere continuar a ser cristiano, musulmán o de la religión que usted crea, seguir la escritura que usted crea, pero aquí complemente su conocimiento sobre quién es Dios, qué actividades hace, qué le gusta, solamente eso. Bueno, María Belén escribió en el chat, se trata de incluir, no de dejar atrás, todo es parte del camino. Laksha Vishaka dice Hare Krishna, Prabhu Hari Vilasa Das. Padmo, mi pregunta es, ¿el conocimiento es previo a la fe? ¿Existe una fe basada en lo espiritual y una fe distorsionada basada en lo material? ¿Es la misma fe? Gracias. Bueno, entonces, como leímos, fe es esa intuición que uno siente que hay algo más que esto. ¿Alguna vez alguno de nosotros se puede haber cuestionado, ¿esto es todo? ¿Yo existo y vivo solamente para esto? ¿Para lo que me propone el mundo material? Porque o yo soy el bicho raro, o a mí me pasan cosas diferentes, o me cuestiono cosas diferentes que otros seres no. Bueno, ese despertar de la intuición, eso es fe. Solo que no sabemos en qué. Porque entendemos que depositarlo en algo de esto material no nos está dando la famosa felicidad. Entonces, Krishna, al observar que esta alma está buscando algo diferente, se presenta. Aquí estoy, a través de mi devoto, a través de mis actividades de conciencia de Krishna. A partir de ahí nosotros obtenemos el conocimiento, acá, esto es lo que buscaba. Esto le da sentido a lo que me pasaba. Esto puede responder mis preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? Después de esto, ¿a dónde voy? Si yo no tenía estas preguntas, o sea, si no tenía estas respuestas, dentro de mí era una ansiedad. ¿Qué va a ser de mí después de esto? Porque yo ya creía que hay más vida después de esta vida. Entonces eso me creaba una angustia. ¡Ay, Dios mío! Y después,
¿qué hago? En cambio, Krishna me está otorgando conocimiento, no se preocupe, después de esto va a pasar exactamente esto. Eso me alivió. Entonces, el conocimiento en conciencia de Krishna o el conocimiento en cualquier práctica espiritual nos ayuda, como nos está ayudando el Bhagavad Gita a Arjuna en su crisis existencial. Fernando tiene la mano levantada. Hare Krishna, sí, soy Doris Ricalde. Doris, ¿cómo estás? Bien, mi hermano se llama Fernando. Este es el celular de él. Bueno, qué linda clase, Prabhu Hari. Saludos a todos. Bueno, decir que realmente escucharlo me ha hecho reflexionar sobre de qué manera encontrar la paz, ¿no? La paz que tanto tenemos que anhelar y buscar. ¿Por qué? Porque una persona en paz, que vive en paz, voy a dar como sinónimo de paz un poco de tranquilidad, un poco de bondad, también podemos decir, vivir en un estado de hacer las cosas buenas y no malas. Ya sé que por ahí no lo hacemos el 100%, pero por lo menos hacerlo el 51%. Por ejemplo, el hecho de estar conectados en este grupo nos está dando en un estado de bondad, un estado de paz, puedo decir. Estoy encontrando aquí, inclusive para la muerte, para llegar al estado de la muerte tenemos que estar en un estado de paz. Es importante seguir cantando el Mahamantra hasta el último momento. Eso es la fidelidad. Ser fiel desde el principio hasta el fin a nuestra, podemos decir, a nuestra fe, ¿no? De que creemos en Dios y lo tenemos que hacer hasta el final. Únicamente lo logra ese estado de paz una persona que ha sido constante, ha seguido intentando durante toda su vida encontrar esa paz que tanto anhelamos, como decía. ¿Y de qué manera encontramos la paz? Sería la pregunta y me respondo. Es, por ejemplo, escuchando, es cantando, es recordando a Dios, es sirviendo a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de los sentidos, por eso se dice, escuchamos con el sentido del oído, podemos decir, vemos con el sentido de los ojos, bueno, en fin, perdonen si me equivoco. Emplear todos estos sentidos físicos, materiales, en cosas espirituales, ¿no? Como es escuchar la palabra de Dios, que sería el Bhagavad Gita, la Biblia, escuchar, luego recordar lo que hemos escuchado y luego dialogar. Y creo que eso lo hemos hecho todos. Y aquí también me surgió otra reflexión de que Dios nos conoce a todos. Nosotros tenemos que conocerlo a Él, pero Él ya nos conoce, ya sabe quiénes somos. Él nos ama a todos por igual, pero nosotros no lo amamos. Y otra reflexión que me surgió es que Dios nos conoce, Dios tiene fe en todos nosotros y Dios es fiel a su devoto. Eso también me surgió y esa fidelidad que viene de Dios la tenemos también nosotros. Solo tenemos que corresponder con esa fidelidad cuando nos dicen ¿eliges a Dios o me eliges a mí? Nos puede decir una persona, ¿no? Materialista. Y uno tiene que decir, yo elijo a Dios, ¿no? Ante esa pregunta, ¿no? Y tal vez uno va a perder cosas materiales, pero eso es ser fiel. Bueno, gracias, Prabhu. Hare Krishna. Haribol, madre, muchas Permiso. gracias. Solo Gracias. una cosa. Srila Prabhupada nos explica que es muy importante tener la plena convicción de que Krishna siempre nos va a proteger y siempre nos va a proveer de todo lo que necesitemos, que son las dos cosas principales que todo ser busca. Y esto es muy importante porque Él es la suprema personalidad de Dios. Y si Él lo promete, lo cumple. Como usted dijo,
Él siempre protege a su devoto. Yo quería contar una experiencia personal rápido. Bueno, a mí no me da vergüenza decir que estuve enamorada. ¿Qué significa estar enamorada de una persona? Cuando tu torrente sanguíneo larga muchísima endorfina, muchísima dopamina, muchísima adrenalina, y esa persona está en tu mente todo el tiempo y pensás 24 horas en esa persona y no podés vivir si no sabés nada de esa persona, y es una cosa, el amor que te hace hacer locuras, te hace hacer locuras. Bueno, eso lo llevamos al plano de Krishna. Bueno, eso ya pasó, por suerte. ¿Te imaginas llevarlo al plano de Krishna? Estar 24 horas pensando en Krishna, 24 horas con esa dopamina, con esa endorfina, con todo eso, sin un segundo, porque cuando uno está enamorado de alguien, no puedes un segundo dejar de pensar en esa persona. Y vive pensando y vive para esa persona, y si esa persona te dice, andá, tirate, vos te tirás, porque el amor es así, viene de otro universo, por eso nos controla tanto, y aparte en todo nuestro sistema se forma como una especie así de catarata, de hormonas, bueno, trasladaremos eso al amor de Krishna. Imagínate estar 24 horas así, pero pensando en Krishna. Eso sería brutal. Perdón la palabra. Estar completamente enamorada de Krishna. No poder un segundo estar sin él. Querés saber de él todo el tiempo. Si él te dice, hace esto, tírate ahí, te va y te tira. No sé, es prácticamente, lo que pasa es que el amor terrenal te esclaviza, mientras que el amor de Krishna te libera. Esa es la diferencia. Bueno, eso quería aportar nomás, la diferencia entre el amor a un humano y el amor hacia Krishna. Igual el amor a un hijo uno vive pensando 24 horas en ese hijo. Se parece mucho al amor hacia Krishna, porque está todo el tiempo pensando en ese hijo, cómo estará, si estará bien, crece. Pero el amor así de pareja es arrasador y es, yo le digo, hipertermia maligna, porque te nubla, no te deja ver nada, y como estamos en un plano material, el amor hacemos sufrir gente, nos volvemos egoístas, no nos importa nada, tenemos el cerebro nubilado, y generalmente todas las tragedias de amor terminan mal, todas las historias de amor terminan mal, generalmente ya vemos las grandes tragedias, pero si esto lo trasladamos al plano trascendental del amor a Krishna, sería fabuloso estar 24 horas enamorada del Señor, con todo ese torrente de hormonas, pensando en el Señor, amando al Señor. Gracias, amada David. Bueno, ahí en el chat hay algunas preguntitas, las voy leyendo. María Belén pregunta, entonces el camino sería mente, inteligencia, sabiduría. Haribol. Bueno, mente no. No, el amor no hay mente. Mente no, porque pertenece al plano material. Perdón, en el amor no hay mente. Bueno, después Mara dice, muchas veces ante las injusticias del mundo material siento ira. ¿Podría darme un mensaje al respecto? Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, madre. Bueno, el síntoma de ira viene de pensar que nosotros podemos entender a Dios, en el sentido de lo que Él está haciendo está bien o está mal. ¿Yo estoy en grado de entender a Dios en ese punto? Bueno, primer punto. Segundo punto, nos enseñan la ley del karma. Cada uno obtiene
lo que merece. Cada uno donde está es un plano, es un plan divino de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, como explica mi maestro espiritual, la ley del karma es la prueba que existe la justicia divina. No existe la injusticia como la entendemos nosotros desde el mundo, desde aquí, esta posición del mundo material. No podemos juzgar de creer que Dios le está dando algo malo a alguien que no lo merece. No. Ese ser ha creado a través de sus decisiones esa posición. Gracias, Prabhu. Y después, Laksha Vishaka pregunta, ¿cuál es la modalidad correcta para meditar en Krishna? Haribol. Bueno, si sería para meditar en Krishna, la ideal sería la de la bondad, aunque si pertenece a una modalidad material, porque conciencia de Krishna nos pide aún trascender esa modalidad, y llegar a la bondad pura, pero como todavía, en mi caso, estoy tan lejos de eso, si solamente me podría ubicar por lo menos un segundo al día en una modalidad de bondad, ya sería un éxito. Porque ese segundo que yo realmente pueda meditar en Krishna, que ese meditar significa lo recuerdo, lo escucho, lo veo o lo que sea, significa que mi proceso está siendo bueno. Porque si no, ese deseo, ese segundo no existiría en mí. Yo me absorbería en otras actividades materiales. Entonces, el proceso de conciencia de Krishna, por lo menos para mí, es tratar de aumentar esos segundos. Que mañana sean 2, que la semana que viene sean 3, que dentro de años pueda ser 1 minuto, que en algún momento pueda cantar una ronda de japa real, verdadera en la bondad, así, teniendo a Krishna en mi corazón. Esa es mi búsqueda, ese es mi objetivo. Estoy lejos, pero yo tengo la plena convicción de que Krishna me va a ayudar. Gracias. Bueno, Doris, tenías las manos levantadas. Si quieren, escuchamos la pregunta de Doris y después vamos finalizando. No, decir que gracias. La verdad que anhelaba tanto entrar a las clases y realmente se me dio hoy y ese es el deseo realmente que se cumple, ¿no? Esos deseos que uno anhela. Y yo creo que eso me conforma, eso me llena, me satisface. Yo sé que no es mucho para algunas personas, pero para mí lo es todo. Como decía Prabhu Hari, es así, Prabhu. Gracias a todos. Hare Krishna. Bueno, Haribol. ¿puedo leerles una reflexión final? Bueno, en el verso 17-28 del Bhagavad Gita, en el significado nos dice: aquel que emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna es trascendental a todas las modalidades de la naturaleza material. Aunque hay un proceso de elevación gradual, si en virtud de la compañía de los devotos puros, uno emprende directamente el proceso de conciencia de Krishna, ese es el mejor camino. Un devoto puro, Srila Prabhupada. Estamos en la misión de Srila Prabhupada. Para lograr el éxito en ese camino, primero uno debe encontrar al maestro espiritual idóneo y ser adiestrado bajo su dirección. Luego se logra tener fe en el Supremo. Con el transcurso del tiempo, cuando esa fe madura, se denomina amor de Dios. Ese amor
es la meta última de las entidades vivientes.